Muy buenas noches. En los últimos días, el Poder Legislativo ha estado discutiendo diversas iniciativas de reformas, entre ellas las que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, también una nueva ley de amnistía y una de reforma al amparo. Para hablar del tema, saludo a los colaboradores de los miércoles. Aquí en el estudio se encuentra Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vía remota está Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Y Pablo Magluf también vía remota. Pablo, muy buenas noches. Igualmente un placer, querido Leo. Buenas noches. Bueno, pues empecemos contigo, Denise. ¿Cómo ves este activismo legislativo, pues prácticamente a un mes de las elecciones y cambiando, reformando cosas que son tan importantes como el amparo? Denise. Este activismo creo que tiene objetivos muy claros. En primer lugar, darle mayor discrecionalidad y poder al presidente con la ley de amnistía, la capacidad de perdonar a quien él quiera en las condiciones que quiera. En segundo lugar, darle más capacidad al gobierno para disponer de fondos públicos de manera poco transparente, como ocurrirá con la ley de pensiones. Y finalmente, más atropello y ataque a los derechos humanos con la reforma a la ley de amparo. Hace poco escribí que este régimen se está revelando como uno que es mochaderechos. Morena y el presidente López Obrador están arrebatando, cercenando y rasurando conquistas ciudadanas, y me estoy refiriendo específicamente a la ley de amparo. De demócratas tienen muy poco, aunque Ricardo Monreal se llene la boca diciendo que nos va a liberar de la dictadura de la toga, cuando en realidad nos van a imponer una dictadura mucho más peligrosa para los derechos de todas y todos. Una dictadura de leyes aprobadas por una mayoría legislativa que funciona como aplanadora, como lo hacía el viejo PRI, una dictadura de autoridades abusivas frente a las cuales tendremos pocos instrumentos para defendernos porque nos quitan el amparo, la suspensión y los efectos generales, y una dictadura que deja a los ciudadanos en muchos sentidos desamparados a la voluntad de presidentes autoritarios y legisladores que además están totalmente sometidos a los dictados de ese presidente imperial. Y creo que la ley de amparo se suma a toda otra serie de atropellos a nuestros derechos. A la prisión preventiva oficiosa, la propuesta de destruir al INAI que nos arrebata el derecho a la transparencia, la eliminación de los albergues y las escuelas de tiempo completo que quitan derechos a las mujeres. En fin, lo más preocupante de la ley de amparo que han aprobado es que contradice toda una jurisprudencia que comenzó en este país a partir de la reforma constitucional del 2011, que entraña la progresividad de los derechos humanos y la posibilidad de que haya una suspensión por parte de un juez ante ese acto reclamado, ese acto que si no se suspende va a seguir violando tus derechos mientras tú estás litigando. Creo que constituye una regresión mayor que nos deja a los ciudadanos en la más absoluta indefensión. A ver, quisiera poner un ejemplo muy rápidamente. Rápido, venga. Supongamos que un Estado pasa una ley declarando que el aborto es un acto criminal. Tú como mujer vas y te amparas. Pero si no hay una suspensión de esa ley que estás reclamando, a ti te pueden meter a la cárcel mientras se decide o no si esa ley viola la Constitución. Y si no tiene efectos generales la suspensión, también van a la cárcel todas las mujeres a las que tú estás intentando proteger porque no hay efectos generales. Entonces, Tendrían que ampararse esas mujeres también, ¿no? Tendrían que ampararse una por una. Como ha sucedido siempre. Como precisamente se reformó la Constitución para que la protección a los derechos humanos
en este caso los derechos de las mujeres, fuera progresiva y que esta visión individualista de Mariano Otero, que es la que da lugar a la figura del amparo, se volviera que tuviera efectos más generales. Las implicaciones de lo que está tratando de hacer Morena y el presidente es, de hecho, volver a la justicia mucho más elitista. Solo podrían defenderse quienes van y litigan su amparo y tienen las posibilidades financieras de pagarlo, dejando en la desprotección a los demás mientras avanza el acto reclamado, que puede ser violatorio del medio ambiente, violatorio de la Constitución, violatorio de los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, y por eso me parece tan grave. En efecto, es una reforma a la ley de amparo que nos deja desamparados. Muy bien. Tú decías que, como siempre ha sido, bajo el precepto de precisamente Mariano Otero, pero es cierto que la Corte lo había empezado a cambiar, digamos, en jurisprudencia, dando efectos generalizados, ¿no? Sí, como yo lo veo, lo que está haciendo la reforma es corregir una anomalía y un abuso por parte de los jueces de ejercer ciertas funciones que no les corresponderían. Lo que hace la reforma es prohibir expresamente que jueces dicten suspensiones con efectos generales cuando impugnan leyes o reglamentos que estos consideran inconstitucionales, ¿no? No me voy a meter demasiado en el debate jurídico, pero sí, como politólogo, yo creo que en esta discusión cristaliza una discusión bien interesante sobre las capacidades del Estado y la defensa y la defensa a ciertas libertades individuales, el derecho de los individuos según lo interpreta el juez, que hay un balance que me parece que de este modo le está quitando algunas herramientas al Estado para ejecutar obra pública. Entiendo, y te escucho bien, Denise, entiendo los argumentos en el sentido de que una reforma como la que se propone sí podría ir en detrimento del principio de progresividad de algunos derechos, y eso no es nada menor, ¿no? Pero también veo que el Estado mexicano, el Estado latinoamericano en general, tiene un déficit en la capacidad del Estado para ejecutar ciertos proyectos puntuales, y esto se debe gracias al mal uso que en determinados casos se da por el amparo. Tú dices obra pública. Obra pública o leyes que son aprobadas por el legislativo, que cualquiera de los 400 jueces de distrito en cualquier momento, según su criterio personal, en cualquier momento puede detener, y eso es un problema que yo veo hoy del Estado mexicano, que es incapaz, digamos, de realizar ciertas obras por cualquier suspensión de un juez, que en todo caso es general. La pregunta que subyace en la discusión es si el criterio individual de un juez de distrito puede estar por encima de arreglos y de acuerdos obtenidos por la totalidad de los senadores y los legisladores de este país. En otras palabras, si el criterio de una persona, grupo o empresa puede ser superior al interés colectivo. Bueno, yo creo que en ahí ese debate, la idea es que el juez está protegiendo tus derechos constitucionales. Yo lo que diría es que eso tendría que en contra de un posible abuso de una mayoría del Congreso, ¿no? Lo que diría es que para que tenga efectos generales tendrían que ser los ministros de la Corte u otra autoridad los que puedan decretar que es inconstitucional. Subirlo a la Suprema Corte. Y entenderlo esto en el contexto de lo que realmente sucede después del 20 y el 21, cuando jueces de distrito han suspendido leyes particulares en favor de la industria eléctrica, en este caso, que no es en realidad en favor, como dice Denise, no es que sea elitista, en realidad es justamente un argumento elitista, porque es justamente la élite los que tienen el poder, la capacidad de hacer este tipo de amparos. Ahora, esta reforma entiendo que no le deja a la Suprema Corte esa posibilidad de suspenderlo, ¿no? No sé, tendríamos que checar con un abogado ahí eso, pero lo que sí es que al juez de distrito se le quita esa posibilidad, ¿no? Insisto, creo que restablece cierto balance entre lo que puede decidirse en el Congreso y lo que unos jueces de distrito son capaces de argumentar. Ahora, Pablo, aquí me parece muy interesante el debate, porque Denise pone un ejemplo muy claro con el tema del aborto. Carlos pone otro ejemplo de la obra pública. Creo que es un equilibrio difícil entre qué tanto poder le damos al Estado y qué tanto poder siguen teniendo los individuos para defenderse contra el Estado, ¿no? Creo que para mí es como debate, politólogos ese es el debate tema, fundamental, ¿no? Pablo. Sí, exactamente. Yo creo por eso mismo que hay que ver
a estas iniciativas en conjunto, aprovechando un aforismo que a menudo utiliza Denise, es no perdernos en los arbolitos, sino ver el bosque entero para entender el espíritu de los tiempos. Entonces hay que verlas juntas. Y la pregunta esencial, que me parece que zanja buena parte de esta discusión, es si estas iniciativas son peligrosas, si ensanchan el poder unipersonal del presidente y del régimen en detrimento de los individuos. Exacto. Uno siempre se tiene que hacer esa pregunta. Es la famosa apuesta de Blaise Pascal, que se utiliza mucho en análisis político, Pascal's wager, ¿no? En inglés. Sí, ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿En el que plantea Carlos o el que plantea Denise? Yo creo que el peor uso que le puede dar el régimen a estas leyes me parece muy clara. Estas leyes concentran aún más el poder presidencial en perjuicio de los individuos, de los derechos y de las libertades. Es decir, conducen a un poder potencialmente abusivo. Ese es el peor escenario posible. Entonces yo le daría la razón al escenario de Denise y lo puedes demostrar en lo particular. Bueno, en las Afores creo que no es necesario detenernos, es muy claro que se trata de un robo descarado, porque son cuentas privadas, personales, como si fueran de banco, y lo que está haciendo el régimen es literalmente robárselas, ¿no? Pero están inactivas, están inactivas, o sea, yo creo que tenemos que ser cuidadosos ahí, Pablo, porque son cuentas que no están siendo reclamadas. Entonces, ¿se las queda la Afore o se las queda el Estado? Esa es la discusión, ¿no? El problema es que no sabemos si van a ser reclamadas después. Bueno, ya dijeron que siempre, si aparece la persona, puede ir a reclamarla, ¿eh? Permanece en su estado de cuenta. Sí, Leo, pero no hay reglas de operación, no hay ningún estudio actuarial, es una absoluta discrecionalidad. Además, no tienen derecho a poseer esos recursos mientras están en manos de privados. No es así. En el caso de la amnistía, se introduce un nuevo artículo excepcional que le da un absoluto poder discrecional al presidente de manera directa, sin sujeto a mecanismos de control, que no requieren permiso judicial para perdonar a quien quiera. Y finalmente, y sí, para mí el peor, el que ata todo, el que cierra la pinza, es el juicio de amparo, que mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado, le quita a los jueces el poder de suspensión, y por otro, deja totalmente a los vulnerables e indefensos a los privados. Y como bien dijo Denise, viola tus derechos mientras litigas. El aborto no es el único caso, en medio ambiente también, porque la suspensión progresiva y general permitía a comunidades enteras defenderse con un solo amparo. Sí, ¿no? Así es. Lo cual ya era una anomalía. Entonces, si leemos todo en clave liberal, es decir, de la suspicacia frente al poder abusivo, a mí me parece muy claro de que avance el autoritarismo. Es muy interesante realmente estamos frente a un debate pues típico de la ciencia política, de hasta dónde debe tener el poder el Estado y hasta dónde los individuos tienen que tener, pues digamos, salvaguardas, límites en contra de ese poder del Estado. Denise Dresser. Veamos el conjunto. Sí. Aquí la reforma a la ley de amparo se suma a otra serie de iniciativas que ha emprendido el gobierno para limitar nuestros derechos. Por eso lo puse en el contexto de lo que ha venido ocurriendo, la prisión preventiva oficiosa que ha entambado a miles de pobres, que viola nuestro derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. La destrucción del INAI, que viola nuestro derecho a la transparencia y a la protección de datos personales. La forma en la cual se han tomado decisiones sobre el Tren Maya, por ejemplo, que viola nuestro derecho a la protección del medio ambiente y a un medio ambiente sano.
esta reforma a la ley de amparo forma parte de un patrón de atropello de derechos y conquistas que tomó mucho tiempo conseguir a través de las marchas en las calles, los litigios en las cortes, empujar la progresividad de los derechos humanos para una reforma constitucional. Carlos quisiera que nos olvidáramos de todo eso porque él quiere un Estado fuerte. Nada más que un Estado fuerte, Carlos, abusa cuando viola la Constitución. Un Estado fuerte abusa cuando viola las normas ambientales. Un Estado fuerte abusa cuando un juez da una suspensión o decreta una suspensión por daño ambiental en el tramo 5 del Tren Maya y la autoridad decide desconocer esa suspensión. Entonces tú estás sobredimensionando el poder de los jueces, convirtiéndolos en los malos de la película, cuando en términos de garantías individuales, derechos humanos y derechos protegidos por la Constitución, aquí el abusador va a ser el Estado. O sea, no sacralicemos al Estado, el Estado siempre protege el bien público en tu interpretación. Cuando lo que hemos visto en los últimos 5 años es que con el argumento de fortalecer al Estado y de darle mayores capacidades de proteger el interés público, en realidad lo que ha hecho es proteger los intereses del presidente, del partido, de este gobierno, no las capacidades estatales. Si realmente este gobierno quisiera fortalecer las capacidades estatales, como tú dices, habría emprendido una reforma fiscal para tener más dinero y no tener que apropiarse del dinero de las Afores, habría impulsado la profesionalización del servicio público, no hubiera despedido a la burocracia técnica al inicio del sexenio, no hubiera emprendido la austeridad republicana que lo que ha hecho es cortarle el tronco, las patas a ese elefante reumático que el presidente heredó. Entonces no argumenten tramposamente que ahora hay que darle al Estado capacidades para defenderse de los jueces abusivos, cuando los jueces lo que están haciendo es defender al ciudadano de los abusos del Estado que violan la Constitución. Carlos, supongo que tienes mucho que decir. Dice Denise, no sacralicemos al Estado. Yo le diría, no sacralicemos también a los jueces, porque en realidad lo que hace este uso del amparo es ensanchar el poder de unos jueces fácilmente corruptibles, cuyo criterio podría ser mayor que lo acordado por el legislativo, por todo el Congreso, ante reglamentos que ellos consideran inconstitucionales. Entonces, desde mi punto de vista, quienes están en contra de la reforma, lo que están viendo es un Estado intrínsecamente corrupto, intrínsecamente abusivo. Bueno, los jueces son parte del Estado. Por eso es lo bueno, pero en este caso lo que está señalando Denise, en realidad lo que nosotros vemos es que es un mecanismo que está deshabilitando la capacidad del Estado para proveer servicios básicos y política pública elemental. Pero como separarnos ayuda a entender, también quiero entrar de lleno al tema de las pensiones, porque se pensó... Pero nada más yo tengo una pregunta, porque yo puedo entender que a ti te guste que el Estado tenga, digamos, ensanche estas capacidades, porque ahorita tenemos un gobierno de izquierda con el cual tú de alguna manera simpatizas. Pero al cambiar estas leyes también se lo están dando la posibilidad que mañana llegue un gobierno no de derecha, de ultraderecha, que pueda abusar de estas leyes. No, desde luego, desde mi punto de vista, para eso existe el poder de los ministros en la Corte, que podrían declarar cualquier acto inconstitucional, como de hecho se solía hacer hasta el año 2000-2021, cuando comienza a abusarse de esta figura por parte de jueces del distrito. O sea, tú no quieres acabar con este contrapeso, sino simplemente subirlo de jerarquía. ¿Sí? Así es. A ver, deja que... Sí, Denise, rápido para que entre a lo de las Afores. Carlos, sí. Sí, muy rápidamente. Ahora Carlos dice, para eso se tiene a la Suprema Corte. Nada más que en el momento en el que Claudia Sheinbaum, si es que gana, nombre a otro ministro cuando se vaya Luz María Aguilar, las acciones de inconstitucionalidad no van a ser apoyadas por ministros que van a estar totalmente morenizados. Vamos a perder el contrapeso de la Suprema Corte y mientras tanto, si no hay suspensiones, los actos reclamados van a
seguir avanzando, atropellando nuestros derechos. Que esa es otra ridiculez de nuestra Constitución, que con 4 ministros, digamos, vetas una... Sí, durante mucho tiempo no nos importó, o dijimos que estaba perfecto ese sistema, claro. Ahora que no gobiernan ellos o que gobiernan los otros, ahora nos parece que está muy mal. Bueno, pero quiero pasar al tema de las pensiones, porque hay varios mitos que toca derribar. Creo que de todas ha sido la pensión que peor, la reforma que peor se ha discutido en la opinión pública. Y si bien es cierto que, a diferencia de lo que dice el presidente, esta reforma no corrige el agravio causado en el periodo neoliberal, tampoco es el eslogan gratuito de que se quieren robar el dinero de las personas. Me parece que es un parche. Se exagera. Es un parche que no resuelve el problema fundamental que hay en México en torno a las pensiones, pero que hay al menos 4 mitos que se han estado difuminando y que no son ciertos. El primero, señalaba antes Pablo, que se van a robar el recurso de las cuentas de retiro de los trabajadores. Eso es falso. El trabajador nunca pierde el dinero de su cuenta, no prescribe y se puede solicitar en cualquier momento y ni siquiera se pierde de su estado de cuenta. El segundo mito en torno a la reforma es que el gobierno quiere apoderarse del dinero de las Afores. Pues bien, el dinero es de cuentas abandonadas que ni siquiera pertenece a las Afores, porque desde la reforma del 2020, el dinero es las Afores estaban además obligadas a transferir los recursos al IMSS, cosa que no hicieron, y esta reforma los obliga a hacerlo. El tercer mito es que el gobierno quiere el dinero para pagar obras o infraestructura pública. Tampoco es cierto. Va a un fideicomiso que va a ser manejado por el Banco de México. Y el cuarto mito es que el mecanismo para el reclamo será mediante un juicio, lo cual también es falso. Se puede hacer en la ventanilla con la misma ventanilla en la que se transmiten, en la que se tramitan las pensiones hoy en día, ¿no? Doy una pieza de información importante. El dinero que se va a quedar el Estado es de cuentas inactivas y abandonadas, de trabajadores mayores de 70 años. Entonces ayuda a tener una buena discusión, que no digamos se van a robar el dinero de la gente, porque es falso. Y si bien es cierto que no es una reforma que va a resolver el agravio neoliberal y que no puede ser integral porque no resuelve el problema fundamental que tiene este país con el tema de las Afores, no es ni mucho menos esta reforma que en su conjunto, plantean Denise y Pablo, está haciendo más grande el logro autoritario del Estado. A ver, Pablo, venga. Yo creo que están utilizando eufemismos. Para mí sí se trata de un robo, porque las Afores están en cuentas privadas, personales, como si fueran de banco, como si fueran de nómina, y lo que está haciendo el régimen es literalmente apropiarse de ellas y decir que las van a regresar si son reclamadas. Yo no les creo. Porque además, sin reglas de operación, te digo, sin estudios actuariales, en absoluta discrecionalidad, y yo no creo, a mí me parece una ingenuidad brutal darle el dinero de los trabajadores a Morena. Pero bueno, allá ustedes. Quiero regresar al tema de los escenarios, porque sí hay que zanjar esa discusión. Yo creo que es muy fácil resolverla. ¿Qué escenario es el peor posible? El que plantea Carlos, donde un juez tiranuelo defiende o corrupto defiende a un pequeño interés privado, o que nadie se pueda defender frente a un régimen despótico. Perdónenme, pero está muy claro. Está muy claro que el peor escenario posible es el de las reformas para el presidente. Y finalmente, Leo, para leer otra vez el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, quiero, no quiero desaprovechar en decir que es muy extraña esta radicalización que toma en el curso final del sexenio, y más aún a escasas semanas de la elección, ¿no? En buena medida, Leo, a mí me recuerda muchísimo a 1982, donde López Portillo expropió la banca. También me recuerda un poco al 76 con el avasallamiento a medios. Es decir, me recuerda a otros finales de sexenio. Sin embargo, hay una diferencia que me deja a mí muy preocupado. En ese entonces era un régimen autoritario sin elecciones libres. No había posibilidad de perder el poder, tenían la sucesión garantizada. Es muy extraño que ahora, cuando se supone que hay elecciones libres, cuando estamos a 6 semanas de la elección presidencial,
tomen esta actitud radical cuando uno supondría que eso va a asustar electores, a asustar votantes libres. La intuición te diría que hay que moderarse, que no hay que hay que acercarse a las clases medias. Y estos gestos tan radicales son muy extraños. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué actúan así a 6 semanas de la elección? Y pues lo único que se me ha ocurrido a mí esgrimir es que les da exactamente igual el resultado. Si ganan, que es probable, están muy confiados en ganar, y si ganan, pues se quedarán en el poder. Y si pierden, yo creo que no lo van a reconocer, por eso les da igual. Nos queda una ronda de 2 minutos cada uno. Quizás valga la pena, si les parece, también entrar al tema de la amnistía. A mí no me queda claro, Denise, no sé si tú lo tienes más claro, ¿por qué otorgarle ese poder al presidente? Digo, obviamente fortalece al presidente, ¿no? Al poder dar ese poder de amnistía. Ya tiene el poder del indulto, por cierto, completamente reglamentado. Pero ¿por qué? ¿Ustedes cómo están viendo esta cosa de la amnistía, Denise? Me quedan las mismas dudas que a ti. Sí. Y dado que no se ha aclarado para qué se va a utilizar esta figura, nos remite al ámbito de la especulación. Sí. Y yo supondría que quiere darle a Claudia Sheinbaum, si gana, la posibilidad de amnistiar a ya sea miembros de su gobierno que terminen en la cárcel por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, investigaciones que los lleven a ser aprehendidos si es que acaso se dan. Lo dudo mucho porque no tenemos una fiscalía autónoma. O, por ejemplo, amnistía a militares, a los involucrados en el tema de Ayotzinapa, precisamente porque no logra encontrar una forma de resolver ese tema que él prometió resolver, porque en la medida en la que nos acercamos a la verdad, queda ahí claro el involucramiento por omisión o acción de las Fuerzas Armadas, en ese caso emblemático. En el poco tiempo que me queda, sí quisiera responder. 30 segundos, 30 segundos. Venga. A ver, uno de los jueces que otorgó la suspensión con efectos generales en la ley de la industria eléctrica fue el juez Gómez Fierro, que según las revelaciones de lo que hacía Saldívar, intentaron presionarlo, comprarlo, amenazarlo. O sea, el Estado también amenaza jueces, también compra jueces, también intenta corromper jueces. Y eso me parece gravísimo. Entonces, esta idea de que, pongámosle un alto a los jueces corruptos, me parece una contradicción profunda frente a un Estado que ha buscado corromperlos para que saquen leyes a modo y no defiendan la Constitución, sino defiendan los proyectos arbitrarios del gobierno. 2 minutos, no sé si quieras entrar en la amnistía. Sí, por supuesto. Solamente quiero señalar que pues estas 3 iniciativas de reforma que se proponen no me parecen ni mucho menos radicales vis a vis lo que se había propuesto el 5 de febrero. El paquete de 20 iniciativas, la verdad es que quedan 3 bastante deslactosadas. Ahí están en el Congreso. Pero al menos en este periodo de sesiones que termina el 30 de abril no están el resto. Entonces me parece bastante deslactosada. No me parece deslactosado formar un fondo de pensiones. Tampoco me parece regular un mecanismo que ha sido facciosamente utilizado por ciertos jueces, ni el tema de la amnistía presidencial. Dicho eso, de las 3 iniciativas que estamos discutiendo hoy, con la que menos me gusta y más incómodo me siento es con la amnistía presidencial, que ofrece perdonar cualquier delito, caso sin sentencia, según lo pida el presidente. Creo que en este caso, porque el indulto es para gente que ya tiene sentencia. Es un caso sin sentencia, ¿no? Exacto. Y creo que hay más argumentos en contra que a favor de esta iniciativa. Uno, porque ofrece un alto grado de discrecionalidad del presidente, y ahí sí cabe lo que tú dices, ¿no? ¿Te gustaría que sucediera con otro presidente? Pues no, tampoco me gustaría, en efecto, con este. No me parece correcto que sea el presidente quien determine si la información proporcionada por alguien acusado, que es el argumento que ellos están dando, puede resolver algún caso. Para eso existe el criterio de oportunidad, que ya está establecido en el Poder Judicial, y en ese sentido la amnistía sí implicaría un trasvase de funciones del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, con el que no estoy de acuerdo.
Y más que otorgar esta facultad particular al presidente, creo que lo que tendría que hacerse es fortalecer la ley de amnistía de 2020, que ya ha ayudado a la liberación de más de 400 personas en estos 3 años. Entonces, no estoy a favor de ello. Déjame apuntar una paradoja que, por un lado, el gobierno intenta avanzar hacia esta amnistía presidencial, pero por otro lado aboga por la prisión preventiva oficiosa. Y más que una paradoja, me parece casi algo esquizofrénico de la administración. No, yo creo que tiene sentido, porque tú te quedas con el poder de la prisión preventiva y de la llave. Para salir de la prisión preventiva, al revés. No puedo estar de acuerdo con esos criterios, en ningún lado. Bueno, por eso, pero pues, yo lo veo muy claro. Te puedo meter a la cárcel cuando tú quieras y te puedo sacar cuando yo quiera, ¿no? Pero 2 minutos, Pablo, por favor. Pues nada, esperar que por supuesto se presenten los debidos recursos de inconstitucionalidad y que los acepte la Suprema Corte, como ha sido la historia del sexenio, O sea, la Corte sin duda funciona, pero ahí tampoco le pierde el gobierno tanto, porque la Corte está sobrecalentada, siguen los ataques en contra de Norma Piña, y con esto pues peor tantito. Pues muy bien, interesante, buena discusión, que va a uno de los grandes meollos de la política, ¿no? Y pues se los agradezco, es un privilegio debatir con ustedes. Carlos, Denise, Pablo, muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con las jóvenes militantes de partidos políticos a hablar de lo que esperamos en el debate del próximo domingo. Regresamos.